Profe, tiene el micrófono silenciado. Estoy muteada. Ay. Bueno, perdón. Buenas tardes a todos ya formalmente porque ya nos hemos visto. Les comento rápidamente, hay gente que va a ser sacada de la reunión, no porque yo la saque. El sistema, al grabar y ser institucional ahora, el Meet, digamos, de la universidad, no permite que la gente que no tenga el usuario aún que esté en clases. Por eso veo que hay gente que al iniciar la grabación se elimina de la sala. Bien, como verán, hoy tenemos pizarrita porque está complejo seguir el tema de membrana y todo lo que sucede con los cambios osmóticos sin poderlo explicar un poquito. Así que yo haré el esfuerzo, estoy acá muy apretada, de estar aquí y no me van a ver mucho a mí, y ustedes el esfuerzo de tratar de, bueno, fijar la imagen o lo que necesiten hacer con ese pinchecito que aparece arriba de mi imagen o de la imagen de cualquiera. Al pincharlo, digamos, se fija la imagen mía o en este caso de la pizarra. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que hablar, como anticipaba Fede, de dos temas muy importantes para nosotros, que es la ósmosis y la tonicidad, y después también vamos a retomar el tema de, bueno, los potenciales de membrana en reposo y los potenciales de acción. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a comenzar repasando hoy? Porque yo supongo que ustedes están viendo el libro o los videos de la teoría o ambos. Con cualquiera que empiecen, a su gusto está bien, pero no pueden dejar de hacerlo porque si no, no me van a entender básicamente nada y van a quedar muy atrás. En el práctico, por ahí, bueno, con las explicaciones que da Federico, pueden zafar, pero no mucho, más allá como para ir a una evaluación. Ya escuché que siguen preguntando. Sí, siempre vamos a estar evaluando algunas preguntas y hay prácticos que van a ser de unidad, que van a ser mucho más gordas esas evaluaciones. La idea es que todas las semanas les tomamos para que todas las semanas estén a tono revisando un poquito la materia. Bueno, ahora sí, vamos a ir a primero. Cuando en los libros les explican ósmosis, normalmente ponen el famoso tubito acodado, ¿sí? O sea, les hacen esto, el tubito acodado, y les ponen una membrana acá y les dicen si esa membrana entre los dos volúmenes, digamos, el compartimiento 1, el compartimiento 2, y les dicen, el compartimiento 1 tiene tal cosa, tal solución, por ejemplo, una solución del compuesto X. Y el compartimento 2 tiene, supongamos, menor volumen, ¿sí? Y tiene el componente absoluto bolita. Cuando les hacen esto, básicamente ustedes tienen que tomarlo como que, en nuestro caso, es para explicarnos primero cómo va a funcionar esto cuando vayamos a ¿qué? A, por ejemplo, una célula, que sería el interior o líquido o fluido intracelular, el 1, y el 2 sería el LEC, o FEC, el fluido extracelular o líquido extracelular. Entonces, esto no lo tomen como me están explicando química de nuevo, sino tómenlo como que en fisiología nos están explicando esto. Célula contra extracelular, o también podría ser, por ejemplo, orgánulo contra citosol. Da igual, mientras haya una membrana, para nosotros es una barrera. En nuestro caso, membranas biológicas semipermeables o permeables selectivamente. Bien. Conceptos diferentes que van a ver. Lo digo rápidamente, después que no entienda, lo ve en los libros o en las grabaciones, donde quieran. Si la membrana me dicen que es impermeable, 1 y 2 permanecen sin cambio. ¿Sin cambio de qué? Me pueden estar hablando de volúmenes, o sea, si la membrana impide el paso del agua y los solutos,
los volúmenes no cambian. Entonces este sigue con mayor volumen que este. ¿Y las unidades de volúmenes cuáles eran? Volúmenes en líquidos, por ejemplo. Mililitros. Mililitros, litros. Litros, litros. El litro o, digamos, las subunidades del litro. Mililitro, decilitro, etc. Bueno, pero hay algo más que puede cambiar, que son las concentraciones, ¿verdad? Y acá hay que tener mucho cuidado porque es un error que ya no lo tendrían que tener. Bueno, yo abrevio, no sé si se ve ahí concentraciones, sí. Pero yo lo abrevio a concentraciones con los dos corchetitos, como hacen los químicos, ¿no? Bueno, y las unidades. Bueno, entonces lo que decía es, ojo con los conceptos, porque la concentración es cuántas de estas unidades tengo en una unidad de volumen, o sea, cuántos solutos tengo en la unidad de volumen. Y hago cuadradito a propósito, porque después en Silverton, en renal, a veces usa los cuadraditos. Entonces, si yo tomo el mismo cuadradito, o sea, el mismo cubo sería el mismo volumen en el compartimiento 2 o 1, ¿cuántas moléculas tengo del soluto en el mismo volumen en estos compartimientos? Eso es la concentración, ¿sí? Nótese, dirían los libros, que aunque yo acá tengo un montón de volumen, tome el cubito donde lo tome, debería encontrarme estadísticamente 2 solutos en ese volumen. ¿Se entiende esto? O sea, que lo que yo estoy diciendo es, independientemente que esto sea un lago entero, si la concentración es 2 solutos por cubito, la concentración es la misma en todo el lago o en este tubito. Esto es muy importante de no perder eso, es más viejo que la Tierra. Deberíamos saberlo de hace mucho, pero seguimos confundiendo esto. Entonces es importante que ya no lo confundamos más. Y las unidades de concentración entonces serían de masa de soluto en volumen de líquido. También en gas, porque también se puede hablar de concentraciones en la atmósfera, ¿sí? Entonces, las concentraciones, ¿cuáles son las unidades? Las unidades van a ser, supuestamente, de masa, o sea, el gramo por litro. Puede ser miligramo, también por litro, picogramos por litro, como las hormonas, por ejemplo, que están en muy baja concentración, etc. Entonces, lo que yo quiero es que sin vergüenza y sin que piensen que los otros van a decir algo, se van a reír. Si hay alguien que no me capta esto, por favor díganmelo, porque voy a hacer otro gráfico y otra forma de decirlo, pero es importante que entendamos bien esto ahora. Así que me dicen, no entiendo lo de las concentraciones y los volúmenes. Bien, vamos entonces. Vamos de nuevo y lo hacemos de otra forma. Y es más, mejor que ya lo hagamos con las células y listo. Vamos a hacer así. Esta es la célula 1, esta roja, y tiene el mismo volumen inicial que esta célula 2, que es la azul. Las dos tienen adentro 1 litro de solución dentro de la célula. 1 litro y 1 litro. Bien fácil, me gustó eso. Bien. Entonces, iguales volúmenes. Pero la célula 1, en el litro, tiene 4. ¿4 qué? 4 solutos cualquiera. Cualquier molécula que puede estar soluble en el agua celular. Y la célula 2, la azul,
Tiene 8. 3, 6, 8. Entonces, decimos, ¿cuál es la concentración de solutos internos de la célula roja O1? Bueno, tiene 4, en este caso no son gramos ni nada por el estilo, pero son moléculas. Entonces decimos 4 moles por litro. La concentración en la célula 1 es 4 mol litro. Entonces, la célula 2, ¿cuál sería la concentración? 8 moles por 8 litro. mol sobre el litro. Litros. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien, Sofi? Eso. Entonces, no es mililitros, es mol. Son 8 moleculitas, sea lo que sean en gramos, lo que pesen, para no tener que decir 0,0000008 gramos. Entonces decimos 8 mol para saber qué es lo que pesa una cantidad de muchos átomos de esa sustancia, 8 mol litro. Bueno, lo que importa es esto. Yo estoy diciendo que la concentración es 4 mol. Siempre que yo tenga un litro, voy a encontrar 4 en el litro. Y acá, siempre que yo tenga un litro, voy a encontrar 8 de la sustancia. ¿Estamos? Suponiendo que sea la misma sustancia, no importa eso. Esta tiene 4. ¿Y qué implica eso? Que aunque yo tuviese, supongamos de la célula roja, una muy grandota que tiene 2 litros, o fuera esta misma que le puse más contenido, y si yo en los 2 litros de esta conservo la concentración, acá voy a tener que tener 8, el doble. 2, 3, 6, 7, 8. Bien, entonces ahora yo tengo 2 litros y tengo 8 pelotitas. Entonces la confusión está en decir, esta está más concentrada que esta. No, porque cuando yo tomo igual volumen acá, engancho 2, y cuando tomo igual volumen acá, engancho 2. Digo, aunque haya más o menos volumen, lo que importa es si se sostiene que tomando iguales volúmenes encuentro los mismos solutos. Entonces, aunque esta sea enorme y esta sea más chica, tienen la misma concentración. Que la concentración de esta también es 4 moles por litro, igual que esta. Lo que cambio es el volumen de la solución. Acá tengo más y acá tengo menos. Pero el volumen de la solución es el mismo. Claro, muy bien. Bueno, acá también dice Lucía, dice una forma de entenderlo fácil, imaginar un recipiente A con 1 litro de agua y que se le mezcla 1 litro de leche y en el B mezclar 10 mililitros de agua y 10 mililitros de leche. La concentración en los 2 recipientes es la misma, o sea, de leche, exactamente lo que no cambia es la proporción entre ambos, aunque la cantidad total cambia. Muy bien, es eso, la proporción entre soluto y solvente. Exactamente eso como lo dice ella. Bueno, eso por un lado. Entonces, el tener claro que aunque haya más volumen de solución, no quiere decir necesariamente que haya, no tiene por qué haber menor concentración porque haya más volumen. La concentración se puede sostener. ¿Esto por qué va a ser importante para nosotros? Va a ser importante porque cuando el agua, el solvente de nuestra sangre, por ejemplo del plasma, pasa a los tejidos, las concentraciones pueden ser las mismas o cambiar. Ya vamos a ver eso. Esto es muy interesante. Y también la célula, con respecto a lo extracelular,
también maneja diferentes concentraciones y volúmenes. Entonces, lo primero es tener en claro que si yo de la misma solución no le saco ni le agrego nada, aumento o disminuyo el volumen, no he cambiado la concentración. La concentración, ahora vamos al segundo punto. ¿Cuándo yo voy a cambiar realmente la concentración de una solución? Y ahora sí, aparecen dos formas. Si yo tengo una célula o un compartimiento, lo otro que no dije es que también esto se puede graficar así. Cuando les hacen el contenedor, ¿sí? La cajita con un volumen conocido y le dicen acá te pongo una barrerita, ¿sí? Que esa es la que es impermeable o permeable a algo y te dicen acá tengo tanto y acá tengo tanto. Es lo mismo. Cuadraditos separados por una lámina al medio, los tubitos, o como estoy haciendo yo las células para que directamente ya lo entendamos desde el ámbito celular, digamos. Bueno, la otra cosa importante que este año me puedo dedicar un poquito más de tiempo a esto que es muy básico, porque si no íbamos directo a la teoría, al libro y seguíamos sin entender. Pero por suerte después ven lo otro y ahora nos podemos dedicar a entender mejor esto. Celulita. Esta celulita tiene 6 solutos en su interior y si la célula tuviera medio litro, ojo, de volumen, 0,5 litros la célula. ¿Cuánto vale la concentración de X de esas moleculitas? Entonces, yo acá cuento 6, serían 6 por litro, pero como la célula tiene medio litro, ¿cuánto es la concentración? 3. Claro. 3 mols sobre el litro. 3 moles por litro. Esa es la concentración. Bien. Ya vimos el caso en donde yo aumento al doble, que sería aumentar al litro, y la concentración no cambia, ¿no? ¿Por qué no cambió? Y porque yo puse más solución, o sea, más agua con soluto. Puse los dos. Y lo llevé al doble. Pero para cambiar una concentración puedo hacer dos cosas. Sacar y poner soluto o sacar o poner agua. Ahí cambio la concentración. Porque si yo solamente agrego agua, aumente ¿qué cosa? El volumen. Sí, claro que aumente el volumen. De medio litro lo llevé a litro, ponele. Pero si yo solo puse agua, a mí me quedan los mismos 6 que tenía antes de soluto, pero ahora flotando en el litro de agua. Entonces, aumentar el volumen, no con solución completa, sino solo con agua, me baja la concentración. Entonces, como obvio, ¿no? Si yo tenía, por decirlo más burdamente, yo tenía una cajita chica con 6 papas, ahora pongo las 6 papas en una caja enorme, bueno, hay menos concentración de papas. ¿Estamos? Entonces, si yo solo hincho el compartimiento con agua, aumento el volumen, pero no entraron más solutos, la concentración sí me baja, porque yo tenía 3 mol por litro y ahora tengo el doble de volumen, quiere decir que acá la concentración es 1,5 mol litro. Es una solución más diluida, y lo estoy viendo, está más diluida. Tengo los mismos 6, pero en más agua. Entonces, aumenté el volumen, bajé la concentración, y también podemos decir
dilución. Diluimos la solución. ¿Estamos? Díganme en serio si hasta ahí me entienden. Sí. Bien. No, Profe, en el chat. No, porque los 6 serían en el litro. Porque los 6, ¿qué? Profe, Los 6 no eran en el litro. Eso. Acá la concentración se diría, acá hay 6 en el medio litro, pero como las concentraciones las decimos no por medio litro, sino por litro, diríamos 3 por litro, ¿sí? ¿No serían 12 por litro? profe, ¿por qué, profe? Si ahí yo no... Sí, es por regla de 3 que es, Si agarro medio litro y tiene era 12. 6, si agarro un litro tendría 12. Sería el doble. Perdón, dije mal. No es mitad acá, sino al revés. Está bien. O sea, esto era 3 mol por litro. No, profe, me parece que ese era 12 por litro. primero, profe, Porque dijimos tengo en que medio era litro 6. 5 litros ¿Por qué sería Está bien, está bien, 6. está bien, está bien. Y Perdón, en yo me litros equivoqué. serían 12. Yo me equivoqué. Acá en vez de 6 es 12 mol por litro, exactamente. Y este Ahí sería 6. es 6, exacto. Perdonen. Yo me equivoqué. Entonces, bueno, hice lío entonces. Vamos de nuevo. Entonces, yo tengo acá medio litro y cuento o me dicen que hay 6 moles de la sustancia. Entonces, acá la concentración, si son 6 en el medio litro, son 12 en el litro. Y esa es la concentración que hay acá. 12 mol por litro. Y decía yo, hay dos formas. Yo, si sigo echando solución, cuando digo solución es completa, es el agua con más solutos. Si yo echo de la misma solución, o sea, más solución 12 mol litro, solamente aumento el volumen, pero no cambio la concentración, ¿sí? En cambio, si yo solo echo agua, solo diluyo. O sea, me quedan los mismos solutos que tenía antes, pero más diluidos porque ahora hay menos soluto proporcional a todo el agua que hay. Por lo tanto, yo diluí y bajé la concentración a 6 moles por litro. ¿Mm? Eso es. Esta es una manera, entonces, si yo no quito o aumento solución, cuando digo solución es completa, donde solo cambio el volumen, pero no la concentración. La otra situación es que yo cambie la concentración. Para cambiar la concentración, ya ahí tengo que cambiar o el agua, que es lo que acabamos de hacer, aumento agua, disminuyo la concentración, o sea, diluyo. O bien, quito agua, ¿sí? Si yo le quito agua, ¿qué le pasa al volumen? El volumen me disminuye y solo quité agua. Entonces, estos 6 están. Pero Va a ahora, aumentar la concentración. claro, en vez de en medio litro, lo tengo, por ejemplo, en 1/4 de litro. O sea, lo llevé a la mitad del volumen de este. Entonces yo, ¿qué hice? Bajé el volumen, pero concentré la solución, porque tengo 6 en menos volumen ahora. Quiere decir que en vez de 12 moles, lo llevé a un aumento de la concentración al doble, o sea que acá voy a tener 24 mol por litro. O sea que lo que yo hice fue concentrar la solución. Antes fue dilución y ahora hice una concentración. Entonces, volviendo y diciéndolo bien simple ahora. Yo parto de una concentración dada. Si le agrego agua, diluyo, la concentración baja. Obviamente la palabra me dice, está menos concentrado. Si yo le quito agua, concentro más la solución,
Entonces tiene que aumentar la concentración y disminuir el volumen. ¿Estamos? Quito agua, concentro. Aumento agua, diluyo, o sea, bajo la concentración. ¿Sería inversamente proporcional en ese caso? Al aumento de agua, de volumen por El agua, volumen y concentración. Bien. porque solo estoy aumentando, bajando el diluyente, el agua. Bien. Una forma entonces de variar concentraciones es mover el agua, o sea, mover el solvente. Aumentar, bajar el solvente. Lo otro es igual de sonso que esto, nada más que cuesta explicarlo bien, pero es claro el concepto. Sí, ¿Me dejas hacer una acotación? haga. Ya le entendí más o menos que se están confundiendo. Ustedes fíjense que Maja está hablando de concentrar o diluir, pero estamos hablando, si se quiere, desde un primer pantallazo, cualitativamente, si se quiere, si el interior celular queda más concentrado o más diluido. La misma analogía, por ejemplo, al preparar jugo y dejar que se evapore el agua o no. Acá lo que estamos viendo es cantidad de agua que se va o que viene, el aumento que disminuye. Los solutos, fíjense que en los tres casos, es el mismo soluto. Pasa que nosotros venimos de un estudio de la química general que lo vemos desde otra perspectiva, de la parte cuantitativa, si se quiere, ¿no es cierto? Pero fíjense que los solutos, en este caso, no están variando, son siempre los mismos. Lo que cambia es el interior celular que queda más concentrado, más diluido, de acuerdo si entra o sale agua. Creo que ahí les entendí más o menos cuál es la confusión que se estaban haciendo, ¿no? Bueno, lo otro es bien sonso como esto, nada más que difícil de decirlo bien, y es, si no cambio el solvente, cambio el soluto. Y ahí viene la misma cuestión. Partimos de estos 6 en el medio litro, que significa 12 en el litro, y si yo no cambio el agua, pero agrego soluto, ¿qué pasa? Concentro. Y si le quito soluto, diluyo. Y no es que yo haya agregado agua, diluyo porque saqué soluto. Entonces, si parto de estos 6 en el medio litro, pero le saco 2, ¿qué hice? Concentré. Entonces tengo en el mismo medio litro 4. Entonces ahora la concentración de esta es de 8 moles por litro. La concentré, la diluí. ¿Sí? Y en el otro caso, si al mismo volumen de medio litro le agrego 2, 3, 6, 8, la concentré. Y entonces tengo 16 moles por litro. Entonces, conclusión, si yo pongo más o menos de la misma solución, cambio solamente el volumen, la concentración se mantiene. Si esto quiere decir que, por ejemplo, si en la sangre el plasma perfunde, o sea, pasa a bañar las células sin cambiar de composición, al tejido intersticial, en cada, digamos, latido arterial, aumenta el volumen de la solución, pero no cambia la concentración. Profe, yo no entendí por qué puso el 8 ahí arriba, si había 6 dijo que le sacaba 2. Porque era el medio litro, los 8 serían en el litro. Porque yo acá tendría... Ah, listo. 6. 6, supongamos que no hablemos de medio litro, supongamos que fueran 6 por litro, acá tengo 4 por litro, diluí la solución, pero acá agregué soluto, concentré la solución. Nada más que acá todo es, digamos, dividido 2 para llevarlo al litro, ¿sí? Bueno,
Profe, entonces en el caso de los 8 moles por litro estaría diluida y en el de los 16 por litro estaría concentrada. Claro, porque Ah, en el mismo volumen hay más, está más concentrada. claro, listo. Esto pasa lo mismo cuando ustedes ponen azúcar en un té, digamos, ¿no? Empiezan con una solución muy diluida, echan la primera cucharita y dicen, no, todavía está amargo. Le echan la otra cucharadita, prueban, están concentrando cada vez más la solución de azúcar en el té. No han variado el volumen de la solución, pero la van concentrando cada vez más. Es más o menos lo mismo. Para nosotros en ese caso la concentramos. Cuando se pasan de azúcar... ¿Se satura? Claro, bueno, esto sería que le eché la azucarera entera, pero ya no hay forma de disolver el azúcar cuando la saturaste. No, pero digo, cuando ustedes se pasan de concentración de azúcar en el té y dicen, ay, me quedó muy dulce, ¿qué pueden hacer? Agregarle Agregarle agua Agregarle. para volverlo a diluir. ¿Se dan cuenta ustedes? Arrancan con concentración 0 de azúcar. Le van poniendo una cucharadita y van aumentando la concentración sin variar el volumen. Ahora, es muy difícil cuando está disuelto el agua sacar el azúcar del té. Entonces, como eso es un proceso químico muy difícil, nadie va a hacer eso con un té, le agregan agua. Y así diluyen de nuevo. Y bajan la concentración de azúcar de nuevo. Bueno, entonces, con el té lo que estamos haciendo es esto. Vamos agregando azúcar hasta que nos gusta el sabor, la concentramos. Y si nos hemos pasado, ¿qué hacemos? Le agregamos agua para ir diluyendo. ¿Sí? Hasta que nos gusta. Muy bien. Entonces, las dos formas que tenemos de cambiar la concentración de las soluciones es o agregamos o quitamos solvente agua o agregamos o quitamos soluto. Nuestro organismo sí hace todo eso y a través de los transportes celulares y en el riñón y demás puede eliminar solutos o con la sed del hambre, hacer que aumentemos la concentración de solutos en el medio interno, o puede disolver minerales como el hueso, por ejemplo, y aumentar ciertos solutos en el medio interno, porque ya el concepto de medio interno lo tenemos, esta solución, ¿sí?, extracelular en donde viven o tienen que por lo menos vivir saludables y con bienestar todas nuestras células. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a entender lo siguiente, que sería, a ver si con este puedo. Bien, decimos, ahora hay otro temita que se cuela acá muy importante, que capaz que sí, no se lo dijeron en química o no sé, y ahí Fede me dirá si sí o no, que es que cuando nosotros tenemos dos compartimientos diferentes, por ejemplo, interior de la célula y fuera, ¿sí? O sea, el LIC y el LEC, o el FIC-FEC, el fluido intra y extracelular, como le quieran decir, las células están a merced de vivir en el líquido que las baña y por lo tanto también sufren cambios de concentración de acuerdo a lo que pase en el líquido extracelular, si es que tienen permitido los solutos, porque hay muchos solutos diferentes, entrar o salir de la célula, porque si no, no pasa nada. Bueno, entonces, un concepto importante es que en el caso de Silverton, le llama a los solutos penetrantes y no penetrantes. ¿Qué quiere decir? Que pueden atravesar por canales o como sea las membranas celulares. Esos serían para Silverton los penetrantes, para los cuales la membrana es permeable, digamos, ¿sí? Porque
hay un concepto más viejo que sí lo hemos manejado seguramente, que es decir, solutos difusibles o no difusibles. Porque, por lo que vieron recién con Federico, algo que está en mayor concentración fuera de la célula, la dirección y sentido del gradiente es si son penetrantes o si pueden difundir por la membrana y vienen al interior hasta que equilibren concentraciones. O sea, que aproximadamente si tomo un volumen acá y tiene 9, el mismo volumen acá también tenga 9. Entonces, difusible y no difusible también se puede usar. El tema es que a veces a los solutos se los obliga a entrar o salir a la fuerza por transporte activo. Entonces no es una difusión eso, es contragradiente. Así que por eso se habla de solutos penetrantes y supongamos este muchacho verde acá, hay concentración extracelular y cuando llega a la membrana rebota como loco y no puede entrar. Entonces, verdecito sería un no penetrante. No puede atravesar las membranas, al menos esta membrana biológica. Para esta célula, verdecito es un soluto no penetrante. Bien, los solutos no penetrantes, las células con su organización e inteligencia pueden abrirles paso cuando reciben señales o condiciones para permitirles la entrada. O sea que en principio hay solutos no penetrantes, pero a veces, muy bichas las células, colocan canales, proteínas canal con compuerta para ese soluto, le abren la compuerta y cuando las células colocan estos canales en superficie específicos para, en este caso, verdecito, y le abren la puerta, ¿qué hace verdecito? Como está más concentrado, por ejemplo, fuera, sigue su gradiente y ahora sí penetra o difunde al interior celular hasta que equilibre concentraciones. Entonces, en principio, hay solutos no penetrantes típicos que no pasan las membranas, pero que las membranas biológicas pueden permitirles la entrada o salida celular con canales con compuerta específicos. ¿Quiénes eran típicas sustancias que eran rechazadas por la bicapa lipídica de las membranas? Chan. Las hidrofílicas. Sí. Iones. Iones, muy bien. Y ni hablar de, supongamos, grandes moléculas, polipéptidos, polisacáridos y demás. Bien. Entonces, ejemplos típicos de estos solutos no penetrantes son, ¿cuáles eran los iones más frecuentes en el líquido extracelular? Sodio, cloro, calcio, Bien. Magnesio. Bien. Bueno, así que, por ejemplo, verdecito podría ser el cloruro, que en principio no atraviesa las membranas, pero que cuando la célula abre los canales de cloruro, entra. Entra, y digo sin dudar, entra, porque es muy concentrado en el medio extracelular y muy poco concentrado en el medio intracelular. Entendamos, cloruro intracelular hay, pero muy poco. En cambio, hay mucho en el medio extracelular, o sea que poniendo canales ingresa como loco. Y otro no penetrante muy abundante en el medio extracelular, ¿quién es? Su señora pareja, que siempre se siguen este matrimonio, sodio y cloruro. Entonces,
Sodio hay dentro de las células, pero realmente es muy poco comparado con el exterior celular. ¿Qué tiene que hacer como soluto no penetrante? ¿Qué tiene que hacer la célula para dejar entrar el sodio? Usar una bomba. ¿No? Bomba, sí, bomba para acumularlo fuera. Eso sí, perdón, sí. Para acumularlo fuera está bomba, pum, pum, pum. Todo el tiempo, todas nuestras células y todas nuestras membranas haciendo lo mismo. El tema es para dejarlo entrar. Para dejarlo entrar tiene gradiente a favor. Profe, que uno salga y otro entre a la vez. Está bien, pero todavía no lo compliquen. Yo dije, sodio está muy acumulado fuera. Agregan ustedes por el trabajo de la bomba sodio, potasio, TPasa. Perfecto. Sodio muy acumulado en el exterior, muy poquito en el interior. ¿Cómo se lo deja entrar? Y abre un canal. A través de un canal, profe. Y si le pongo un canal específico para el sodio con compuerta, Sí. le abro la compuerta, sodio, difusión al interior celular. Ni siquiera es facilitada, pasa por el canal, ¿ok? No es carrier, es poro canal. Bien, entonces, ejemplos de solutos no penetrantes abundantes en el medio celular, extracelular, cloruro, sodio y como dijo ahí, no me acuerdo, uno de los varones fue el catión calcio, más 2 o más, como lo quieren decir, también muy abundante en el medio extracelular. Y acuérdense que uno de los principales buffers que sostienen, evitan que haya cambios bruscos del pH y sostienen el pH todo lo posible en nuestro medio interno, era el buffer carbonato. Así que otro anión importante es el CO3H con un menitos, que es el bicarbonato. Bien. ¿Y quién está como soluto no penetrante en el interior celular? El potasio. Bien. Potasio. Entonces, el señor Don Potasio, o señora, El magnesio no le hemos también, preguntado profe. cómo se autopercibe el potasio, pero pongámosle que es chica. Doña Potasia. Está muy abundante en el interior celular y, por lo tanto, acá al lado de la membrana hay un montón de potasio porque está la bomba trabajando. Y hay, por supuesto, extracelular. Eso es algo que tenemos que controlar mucho en la bioquímica y los laboratoristas miden cantidades en el medio extracelular de estos iones. Claro, como laboratorista no le vas a ir a pinchar las células al paciente, lo que haces es medir lo poco que tiene que haber de potasio extracelular y lo mucho que tiene que haber, obviamente, de cloruro, sodio, calcio, bicarbonato. Y bueno, y en el interior celular decíamos muy abundante el potasio y en el también como aniones importantes hay una serie de aniones derivados de las sales como los sulfatos, ¿sí? Nitratos, en fin. Bueno, acá ya se armó un lío bárbaro, pero vamos entendiendo. Entonces, en principio hay varios solutos no penetrantes. Esto quiere decir que para cambiar o lo que cambia las concentraciones en el interior celular es o que se permita el ingreso de estos solutos o lo que es más común, que se mueva el agua, ingrese o salga agua de la célula, ¿ok? La pregunta ahora sería, ¿y el agua cómo entra y cómo sale? Bueno, dijimos que el agua, por ser polar y chiquitita, si teníamos la bicapa,
con las colitas acá, los fosfolípidos, y le vamos a meter acá, para hacerla bien, un colesterolito acá. Decíamos que por ser pequeña, el agua puede, imagínense las moleculitas de agua al lado de los fosfolípidos, es una cosa casi invisible, pero imagínensela, se pueden ir moviendo y al rato van a difundir al interior o exterior celular, depende si entra o sale de la célula. Pero es un proceso lento, ¿no es cierto? Cuando las células realmente necesitan que el agua fluya, o sea, se mueva en grandes volúmenes, no pueden esperar a que ocurra este proceso, digamos, de movimiento del agua lento, y colocan canales a propósito de ello en las membranas. Acuérdense que estas proteínas son aminoácidos enrollados, ¿no? O sea, tienen formas normalmente muy raras, los libros las idealizan, pero colocan canales por donde el agua fluye ahora en mayores volúmenes. Y se llaman acuaporinas. Con C para el español, aunque lo van a ver con Q también, y a mí me encanta cómo queda con Q. Pero bueno, acuaporinas. Y cuando las células ponen membrana con más acuaporinas en la membrana, entonces el agua fluye mucho mayor volumen en tiempo. Bueno, entonces, esto chiquitito se está ocurriendo acá, esto en grande digo, está ocurriendo acá. Bueno, entonces el agua ingresa, hincha la célula, diluye, y si el agua sale, la célula se encoge, disminuye el volumen y concentra. Concentra sólidos. ¿Entendió hasta ahí o no entendió? Sí. Sí, profe. ¿Qué hora es? ¿20:20? Sí, Que no vuelva más el 2020, pasemos el 2021. Bueno, entonces, voy a borrar todo esto nuevamente para pasar a llamarle a esto con otros nombres. Esto es una pavada, pero bueno, no lo tenemos normalmente claro. La pavada es que cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿y cómo se llama eso? No sé. A ver, partamos de una célula con un volumen X. Si la célula se hincha con agua, ¿sí? El movimiento del agua, solo del agua, se llama ósmosis. Entonces, el transporte del agua, movimiento del agua, se llama ósmosis. Ósmosis puede ser para aumentar el agua, o sea, entró más agua, ¿sí? Pero también se escapa el agua y la célula se encoge. No, el núcleo lo vamos a hacer del mismo tamaño, si no se va a armar lío. Entonces, esta célula, por ósmosis, tomó más agua, aumentó el volumen. Y la misma célula en otra situación perdió agua o dejó salir el agua y entonces perdió volumen. Se encoge, se achicharra, como quieran decir. Y esto no es gratis, digo, trae consecuencias importantes, muy importantes para las células. Para tenerlo como en la vista, digamos, con algo más gráfico. Cuando pierde agua una plantita que estaba toda turgente, así, con las hojas así, y ustedes se fueron unos días y nadie la regó y la encuentran toda así, perdió agua. Y a veces
aunque la riegan, ya no la recuperan más. ¿Por qué? Porque el haber concentrado tanto la solución interna de la célula puede ser grave para su funcionamiento, a tal punto que se detienen vías del metabolismo y, bueno, después la planta se me murió porque le pasó eso a las células. Y esto sería que la llenamos tanto de agua que le trajo otros problemas por exceso de dilución o por muy baja concentración del líquido intracelular. Entonces, bueno, hasta se diría que es más difícil que una enzima encuentre sus sustratos, que los transportes son todos más lentos, que ya el oxígeno tarda en difundir hasta el centro de la mitocondria y la matriz mitocondrial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver qué dicen acá en el chat. Claro, esto exactamente. La pérdida de agua por ósmosis se llama deshidratación. Muy bien. Y bueno, y esto sería un exceso de la dilución del medio interno, en el caso que estuviéramos hablando de todo el organismo, y acá del LIC o líquido intracelular. Bien. Un punto importante para decir acá, un punto importante para decir acá es que ustedes vieron recién que la distancia a cubrir por una sustancia en la difusión es importante. Porque supongamos que yo estoy hablando del gas oxígeno acá. El gas oxígeno no es que venga en aire, sino que acá está como mezclado entre las moléculas del agua, ¿sí? Está como realmente en una especie de mezcla. Pero el oxígeno, para de aquí hasta llegar a un orgánulo acá, tiene una distancia para difundir. En cambio, ahora, de acá, para el mismo orgánulo, tiene distancia. Y esos milisegundos de más que cada oxígeno tiene que tomar para difundir a todo el interior celular es muy importante. Esto lo digo a propósito porque esto es lo que vamos a ver cuando veamos glóbulos rojos. No es lo mismo un glóbulo rojo así, cortado, por supuesto, transversalmente estoy haciéndolo, que tiene esta formita de disco bicóncavo, en donde el oxígeno va a ser acumulado acá, en las moléculas que lo hacen ver rojo, que son la HB larga o hemoglobina, y el glóbulo rojo atrapa para transportar oxígeno aquí en la hemoglobina. Ahora, cuando el glóbulo rojo va, digamos, va siendo llevado en un capilar sanguíneo, él está cargado de hemoglobina y oxígeno porque acaba de pasar por el pulmón, ¿sí? Entonces, en realidad habría que llenarlo por todos lados de hemoglobina, pero digo, conceptualmente, este glóbulo rojo viene cargado de oxígeno en la hemoglobina, que en mi dibujo serían estos puntitos negros que se han unido a la hemoglobina, y lo va a liberar ¿dónde? Porque acá en este ambiente, si es el pulmón o cerca del pulmón, hay oxígeno suficiente, pero cuando llegue a otro tejido donde las células se han consumido el oxígeno justamente, desde el capilar, como acá va a haber poco oxígeno y acá él tiene mucho, el oxígeno va a salir desde donde está a mayor presión. Acuérdense que acá no decimos concentración, decimos presión porque es un gas, pero sale del glóbulo rojo, el glóbulo rojo se queda con poco oxígeno
y el oxígeno pasa al tejido y las células lo van a tomar. Y ustedes me dicen, ¿por qué estábamos en ósmosis y me llevaste al glóbulo rojo? Porque acá es importante que el glóbulo rojo sostenga su volumen y su forma. ¿Por qué? Y esto pasa, no es que estoy inventando algo que no existe. Supongamos que por alguna razón el medio en donde está el glóbulo rojo se diluye. Supongamos, entra mucha agua a la sangre, digámoslo así para que ustedes me entiendan. Se diluye la sangre donde él está flotando, su plasma. Y entonces, el agua va a ir hacia adentro del glóbulo rojo, porque él tiene mucha hemoglobina, mucha proteína adentro y muchas sales, como toda célula. Entonces, si esta agua, este plasma se diluye mucho, el agua puede pasar las membranas del glóbulo rojo, entra el glóbulo rojo, diluye su interior, y entonces, ¿qué le va a pasar a la forma del glóbulo rojo? Va a quedar así, va a quedar así. Sí, claro que tiene la hemoglobina todavía, pero la tiene primero más diluida, digamos, porque aumentó el volumen, porque aumentó el ingreso de agua por ósmosis. Segundo, se va a atascar ahora en el capilar, va a ir golpeándose en todo el capilar, atascándose, acá viene otro que se choca contra él, y acá viene otro, y así se puede armar un trombo, hay un coágulo, un lío bárbaro. Pero la otra consecuencia grave es que ahora, aunque haya cargado su hemoglobina con oxígeno, va a tardar mucho más en difundir el oxígeno y liberarlo a las células en los tejidos. Con este ejemplo integramos la difusión, en este caso de un gas, como el aumento de la distancia, entonces hace que baje la velocidad con la cual puede llegar al lugar donde tiene que llegar, o sea, la velocidad de difusión. Entonces las células que venían tomando en cada ciclo oxígeno y liberando CO2, ahora se le hace más largo el tiempo para tomar el oxígeno necesario, entonces tienen que bajar su tasa metabólica, o sea, bajar el power, digamos, de sus funciones. Ósmosis, porque el hecho de que el glóbulo rojo esté en un medio que tiene ahora dilución, o sea, menos concentración que su interior, hace que el agua ingrese a su interior, le aumente el volumen, y eso también hizo que, por el aumento de la distancia de difusión, la pérdida de la forma es justamente especial para ir toqueteando así con la pared de los capilares, ir dejando el oxígeno que difunda en todos los tejidos por donde él va pasando en su recorrido por las arterias, capilares, etc. Acá forma y volumen son muy importantes. Por eso a ustedes les van a romper bien los quinotos con describir la forma de los glóbulos rojos que ven en el campo, el tamaño, o sea, que no tengan ni menos de 7 micrómetros, ni más de 9, porque si no se llaman megaloblastos, que son enormes, que además es como una bombita del carnaval. Cuando son poco inflados, normales, son resistentes las paredes. Son elásticos, se doblan y se vuelven a su forma original. Pero cuando ustedes se pasan con inflar la bombucha, ¿qué pasa? Que apenas la tocan, estalla. Lo mismo pasa con el megaloblasto, es un glóbulo rojo que por ósmosis ha tomado agua de más, se ha embebido de más en agua, además de perder la forma, se vuelve frágil. Y cuando choca con las paredes, puede lisar, romperse. ¿Sí? Y ahí hablamos entonces
de hemo, de sangre, pero en realidad se refiere al glóbulo rojo, hemolizar. Hemolizar es que se rompen los glóbulos rojos y entonces la hemoglobina está en el espacio extracelular, que no es lo que debe suceder. La hemoglobina tiene que estar siempre intracelular dentro del glóbulo rojo. Bueno. Déjeme hacer una pequeña interpretación. Dale. No solo tiene importancia esto que está diciendo Maja en la significancia de la toma de muestra en sí, sino también en la parte analítica de nosotros cuando vamos a analizar esa muestra de sangre. Uno cuando saca la sangre del paciente tiene que tratar de mantener esa sangre que ha sacado en las condiciones muy similares, igual que si estuviera en el estado nativo dentro del capilar, de la vena, de la arteria, etc. Cuando nosotros usamos anticoagulantes, nosotros tenemos que lograr que ese anticoagulante no produzca estos efectos que Maja está nombrando en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, en las plaquetas. Un error en las concentraciones de los anticoagulantes, en el mal uso de los anticoagulantes, o por ejemplo en las soluciones fisiológicas cuando tenemos que diluir muestras biológicas y tenemos que ver células, porque por a veces vienen súper cargados de células y tengo que diluir esa muestra, yo tengo que lograr que justamente esta agua de mi anticoagulante, de mi solución fisiológica o de mi diluyente, no ingrese a ese glóbulo rojo, a ese glóbulo blanco, porque si no me está provocando todas estas alteraciones que estamos nombrando con Maja, y esta muestra que yo tengo ya no es representativa del estado nativo que tiene este paciente. Por lo cual, arruiné la muestra, no puedo hacer el análisis y seguramente voy a necesitar tomar una nueva muestra. Que si está internado el paciente, no hay problema, voy a la habitación, pido permiso para sacar una nueva muestra, pero si el paciente es ambulatorio, y si el paciente vive en el área rural, y si el paciente no tiene recursos para volver al hospital, bueno, fíjense en cómo es algo muy chiquito, abarco mucho, pero no me voy de tema. Voy con esto de vuelta en el cuidado de las concentraciones, por ejemplo, a la hora de manipular esta muestra biológica, en este caso la sangre, para conservar el estado nativo de esa célula y que sea representativo de algo más global, como es el medio interno y el plasma y las células. Eso más que nada. Después cuando veamos tonicidad lo van a entender mucho mejor. Bien, ahora entonces termino, ya que me metí con el glóbulo rojo, que no era la idea, pero ya está. ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no tomo más agua y empiezo a comer un montón de azúcar y un montón de sal y me dijeron chupar granos de sal gruesa porque va a matar el COVID, ponele? Entonces empiezo a comer sal, poca agua, concentro mucho mi medio interno, o sea, aumento los solutos, la salinidad de mi medio interno, lo cual termina aumentando la concentración de solutos en mi plasma. Y entonces, ¿qué le va a pasar al globulito rojo? Que al haber fuera tanta concentración de solutos en exceso para el agua que hay, o sea, con el aumento de concentración externa, ¿qué le pasa al globulito rojo? ¿Se achicharra? Se va como a Se desinflar, desinfla, se claro. achicharra y termina, en vez de hacer... Aplastar. No, hace esto. Se hace crenado, como con crenas, como con saliencias. Y ustedes van a ver... bueno, se crena, se hace así. Como si fueran como estrellitas. ¿Sí? En mi época le decían crenulado, pero acá en la escuela más usan crenado. Pero es lo mismo. Es pérdida de agua y como tiene esa membrana con tanta actina, tan elástico, hace como, ¿sí? Como saliencias. ¿Sí? ¿Solo es pérdida de agua o es aumento de soluto? ¿O puede ser ambas? No, porque la membrana va a impedir el exceso de ingreso de solutos, pero no va a poder impedir que el agua busque diluir los solutos de afuera y salga.
justamente para sostener la concentración más o menos estable en el interior, va a dejar que salga el agua. Entonces se va a deshidratar, va a perder agua por ósmosis y se va a concentrar un poco su medio intracelular, pero justamente la idea era que no pierda ni la forma en el agua. Esto es una situación que no es homeostática para el glóbulo rojo, ni para nosotros. Entonces, aparecen los glóbulos rojos crenados que indican que ese glóbulo rojo ha estado sometido a una solución externa que tenía una mayor concentración de solutos que su interior. Y él cedió el agua al medio externo. Bueno, ¿tiene la hemoglobina? Sí, se lo ve rojo, tiene la hemoglobina y todo, pero funcionalmente no es lo mismo que el de mayor tamaño. También se pueden lisar, quizá no tan fácil como el grandote, el megaloblasto, pero obviamente que no hacen la misma entrega o difusión de oxígeno y captura de CO2 que hace uno normal. Es como que andan a media máquina, ¿sí? Bueno. Bien, ahora vamos entonces a completar bien este concepto. Primero, dijimos, cuando hay cambios de concentración o se mueve el agua por ósmosis. Ósmosis es el movimiento de transporte del agua. Y ¿qué es lo que hace mover el agua? ¿Se acuerdan que dijimos que las sustancias se movían por gradiente de concentración, gradiente eléctrico, o si eran gases, por diferencia de presión? Y que el agua era uno que podíamos hablar de presión también, o presión hidrostática. Muy bien. Bueno, ¿por qué se mueve el agua? Que es lo mismo que decir por qué se da la ósmosis. Bueno, porque presionamos. Entonces, si metemos presión, la obligamos a pasar de un compartimento al otro. Eso es lo que hacemos con las jeringas. Mira, vos sola no vas a entrar a la vena vacuna o inyección o lo que sea, pero yo con el émbolo te presiono, que significa una superficie determinada, la del émbolo, empujando a la masa de agua y entonces la hago que salga por la aguja. Bueno, algo así también puede ocurrir. Por presión la obligo al agua a ir de un lugar a otro, transportarse de un lugar a otro. Vamos a ver casos como en el riñón, pero la mayor parte de las veces la ósmosis va a ocurrir por diferencia de concentración de solutos. Entonces, el agua, regla número 1, se mueve de donde hay menos solutos a donde hay más. O sea que el agua se mueve siempre tratando de diluir la solución más concentrada. ¿Hasta cuándo se mueve? Hasta que equilibre concentraciones. Si la dejas, hasta que se equilibre en concentración. Entonces, de nuevo, partimos de una célula cualquiera que tiene una concentración X de solutos varios. Le vamos a hacer 2 o 3, pero tiene miles de solutos. Si en otra célula al lado, o para entenderlo mejor, el líquido extracelular tiene pocos solutos,
siempre hay que referirlo a la misma unidad de volumen, ¿no? Si no, no podemos hablar de concentración. Si en el mismo volumen hay menos soluto fuera que dentro, el agua, ¿dónde se va a mover? Hacia afuera. Hacia adentro para diluir. Y esto quiero que me lo entiendan así. Para el soluto, miren bien la situación, mucho soluto dentro, menos fuera. Para el soluto, su gradiente electroquímico, o sea, diciendo todo lo que lo puede mover, si es cargado, si no es cargado, su gradiente electroquímico, la dirección era para afuera, o sea, va a tratar, si lo dejan, de salir. Pero es exactamente al revés que el del agua. Porque el agua va a tender a entrar a diluir. Y entra, ¿y qué hace con la célula? La hincha, aumenta su volumen. ¿Sí? Si se permite al agua que ingrese a esta célula, ponerla en un medio que sea menos concentrado, la va a hinchar de agua. Y por lo tanto, porque el agua busca y seguir a los solutos. ¿Y dónde están más concentrados? Acá. El caso al revés sería, tengo la célula y los solutos son mucho más concentrados en el exterior celular que en el interior. El interior está, también se puede decir así, más diluido con respecto al exterior. Entonces, el agua pecha contra la membrana y trata de salir a diluir lo más concentrado del exterior. Entonces, la ósmosis sería salida del agua de la célula y la célula termina mucho más pequeñita en volumen, con pérdida de agua. Profe, perdón, una pregunta. Entonces, la idea general es siempre mantener las concentraciones. Sea un caso o el otro, siempre se trata de equilibrar la concentración. Sí, salvo que el organismo por alguna razón quiera, digamos, o necesite a propósito manejar los cambios de concentraciones. Que es muy interesante eso. Pero digamos, en principio las células también tienen su equilibrio para decir, bueno, voy a liberar de estos iones, por ejemplo, o voy a bombear, por ejemplo, iones al exterior para liberar también agua que los siga y bajar mi volumen. O cuando están pobres de agua, pueden permitir la entrada de un ion o bombearlo, depende del caso, para beberse más de agua. Pero claro, homeostasis es sostener un equilibrio de concentraciones de cada uno de estos iones intracelulares, para lo cual están a merced de lo que ocurra en el medio extracelular o medio interno. Por eso a ustedes los van a mandar a sacar una muestra de sangre y plasma para conocer el estado de este líquido extracelular. Como decíamos, medio en broma, no vamos a ir a pincharle células para conocer el líquido intracelular. Nosotros muestreamos para conocer cómo está el medio extracelular. Que termina este líquido que rodea cada célula, termina siendo en algún punto más tarde o más temprano plasma. Entonces nosotros sacamos plasma para ver esa composición de ese líquido extracelular. Y ahí sabemos, bueno, esta persona no tiene, por ejemplo, suficiente potasio circulante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá no lo encuentro en cantidad suficiente en el plasma, quiere decir que acá en los líquidos intersticiales no hay cantidad suficiente de potasio, quiere decir que a la célula le estamos mermando la vida. ¿Por qué? Porque la célula necesita suficiente potasio extracelular
para bombearlo al interior celular para sostener, entre otras cosas, su potencial en la membrana, con el cual si está alterado, se le alteran las funciones, las señales y todo. Por decirlo así bien rápido, una alteración en el potasio nos puede bajar los latidos cardíacos y matarnos, o acelerarlo y estar con una taquicardia tremenda y una elevación de presión arterial tremenda, solo por desequilibrar el potasio que hay en el medio interno. Por eso cuando caiga un paciente con problemas cardíacos, le van a decir que midan iones en sangre y que les chequen sí o sí potasio. Además de sodio, cloruro y lo que ya sabemos, pH de la sangre, les van a pedir catión potasio. Bien, entonces, el movimiento de los solutos en realidad tiene un nombre. Cuando se mueven los solutos, hablamos de diálisis. Ósmosis es el movimiento o transporte del agua, y la diálisis el movimiento de los solutos. Por eso después lo veremos, pero cuando ustedes ven que un paciente o un pariente o quien sea lo mandan a dializar, lo que están haciendo es pasar ese plasma por una máquina donde le retiran el exceso de solutos que no está pudiendo sacar el riñón hacia la orina, para fuera del organismo, entonces lo hace la máquina. La máquina no le saca agua a la sangre del paciente, le saca solutos, lo dializa. ¿Cómo te quedó esa, Bueno, diálisis, ósmosis y me falta una. Bueno. La otra cosa, entonces, ley o una de las leyes. El agua sigue a los solutos. Siempre va a ir a diluir. ¿Sí? ¿Alguna vez les hablaron del K-Water o del potencial electroquímico del agua? ¿Por qué es esto? Digamos, uno puede predecir para dónde va a ir el agua. ¿Cómo? Con el numerito del potencial electroquímico del agua. O sea, ¿qué quiere decir esto? El valorcito, la medida que cuando yo digo, ¿cuánto atraen al agua todos estos solutos y cuánto los de acá adentro? Yo puedo predecir eso que dijimos antes. Si está muy concentrado fuera los solutos y poco dentro, yo sé analíticamente, digamos, lo analizo y digo, el agua por ósmosis se va a escapar de las células, se va a ir para afuera y la célula se va a achicharrar. Eso indica que el potencial electroquímico del agua me está diciendo que es mayor acá que acá, para el agua. O sea, el agua va a salir. Que es el inverso al de los solutos. El potencial electroquímico del sodio, del cloruro, es con dirección hacia adentro de la célula porque querrían entrar. Yo puedo predecir por el potencial electroquímico de los solutos, de las sustancias, para dónde van a ir. Y para el potencial electroquímico del agua, puedo decir para dónde va a ir. Eso es. No es nada tan raro. Tiene fórmula y todo, pero conceptualmente es eso. Es que los químicos miden todos los potenciales de todos estos solutos de la solución, afuera, adentro, y te dicen para dónde va a ir cada soluto y para dónde va a ir el agua. Bueno. Otro puntito importantísimo es ¿qué pasa? Se habla de las sustancias osmóticamente activas. ¿Qué quiere decir osmóticamente activo? El cloruro lo es, el sodio lo es, el bicarbonato lo es, porque toda sustancia que
si se concentran más para acá o más para allá, mueven al agua, es porque tienen actividad osmótica, o sea, pueden mover al agua. El azúcar, las sales, los aminoácidos, las vitaminas, los ácidos orgánicos, las cetonas, todas esas cosas, los alcoholes, todo eso que tienen en la formulita, digamos, oxígenos o cargas o oxidrilos, todos esos, si se mueven más concentrados o menos concentrados, mueven el agua, son osmóticamente activos. Y la glucosa también. Entonces, sí, y hay que tener cuidado entonces cuando uno analiza las sustancias que sean osmóticamente activas, porque me pueden deshidratar las células, por ejemplo, y porque a veces son penetrantes y a veces no. Van a encontrar que vamos a analizar algunos ejemplos donde, por ejemplo, la urea, que no sé si se acuerdan, bueno, es polar porque tiene carbono, pero tenía nitrógeno, ¿sí? La urea es chiquitita, pero tiene nitrógeno, entonces es polar. Tiene una parte más negativa y una parte más positiva, digamos. Y la urea pasa las membranas. La urea es como que la urea es repiola. La urea entra, pasea por las células, pero dice, ay, me estoy concentrando mucho acá, entonces se va para afuera, porque es penetrante. No es como los iones que vimos recién. Digamos que en ese sentido la urea, al ser polar y chiquitita, es como el agua. Entra, sale. Entonces, la urea sigue sus potenciales electroquímicos, o sea, sigue sus gradientes de concentración. Como no es cargada, tranquilamente le podemos sacar el electro y decimos potencial químico de la urea porque no es cargada. Pero entonces la urea simplemente dice, me estoy concentrando mucho acá, sale. Me estoy concentrando mucho afuera, entra. Equilibra o trata de equilibrar siempre sus concentraciones. Pero es penetrante. Ahora, al ser polar, es osmóticamente activa y mueve el agua. Así que es importante, porque cuando, por ejemplo, el riñón saca urea hacia lo que va a ser la orina, esa urea puede ayudar a llevar agua hacia la orina. Pero como se puede volver también, eso ya lo vamos a ver, pero es importante, es un buen ejemplo para decir, una molécula que no tiene carga, pero que es osmóticamente activa, pero que a la vez, si no la barres con líquidos, se vuelve a equilibrar sola porque es penetrante. Ese sería el concepto. ¿Se entendió eso? Pase y se equilibra sola, salvo que la limpies con un montón de líquido corriente y te la lleves para otro compartimiento. Bien. Bueno, entonces, imagínense, escuchen esta, antes que terminemos hoy, que va a estar lindo el ejemplo. Supongamos que tenemos, como dijimos el otro día, un problema de células beta del páncreas. O sea, ¿problemas con la secreción de insulina? Liberamos. Problemas con la liberación de insulina. Entonces la glucosa queda dando vuelta en el medio extracelular y no ingresa a las células. Y aumenta. Entonces, la voy a hacer acá, a doña glucosin, aumentando. No le voy a hacer el oxidrilo ni a gancho, no sueñen con eso hasta ahora de un martes a las 9 de la noche. Pero acá hay mucha glucosa. Al aumentar, esta glucosa es, por supuesto, hiperrecontra aumentada en tamaño al lado de la célula. ¿Sí? La glucosa debe ser
tamaño de la cabecita de un fosfolípido, pero bueno. Aumenta la glucosa extracelular, es osmóticamente activa. La situación normal sería que por todo este volumen, supongamos, estuviera esta sola. Y resulta que acá hay un montón de glucosa. ¿Qué pasa con el agua celular? Se va a salir a buscar la glucosa. La ósmosis va a hacer que el agua sea atraída por el aumento de la concentración externa de glucosa y el agua tiende a salir de las células por el aumento de si es bruta la concentración de glucosa, por supuesto, pero se me deshidratan las células. Esta célula que está acá al lado de un capilar no tiene mayores problemas porque tarde o temprano esa concentración de glucosa se le lava un poco, etc. Y está oxigenada, se la ve saludable. Pero imagínense ustedes, a ver si me sale conceptualmente, aunque sea el tema. Imagínense que esto es el extremo de un dedo del pie y que microscópicamente acá están las células de la base de esta piel del dedo gordo del piecito. Después vienen las últimas vivas y después ya las muertas llenas de queratina acá. Y que acá el último capilar que pasó por acá por un conectivo está por acá. Acá están los glóbulos rojos, etc. En esta sangre ya está aumentada la glucosa, ¿sí? Glucosa, que difunde, y que esa glucosa entonces, bueno, obviamente al estar tanto en el plasma como en el medio extracelular donde difundió, acá mayormente no hay un problema con el agua. Pero sí hay un problema con el agua para estas células, porque estas células van a deshidratarse con la glucosa en exceso y ese va a ser uno de los problemas que va a tener la piel del dedo, porque exceso de glucosa significa mucha energía poco disponible porque la célula no la puede tomar a la energía, oxígeno, ponele que sí, mientras no entre en acidosis el paciente, ya lo vamos a ver en respiratorio, pero estas células dependen de una adecuada hidratación desde el último capilar que tienen en el conectivo subyacente y se van a deshidratar. La falta de energía por falta de glucosa interna, la que usa la célula, y la deshidratación las va a matar. Por eso empiezan las llagas, mala cicatrización, entre otras cosas, del paciente diabético, y a veces termina con la amputación del dedo, y a veces termina con la amputación del miembro. Entre otros problemas, ¿no? Obviamente. Estoy hablando de aplicar solo la parte que vemos hoy, de ósmosis y equilibrio osmótico, ¿no? ¿Cómo te quedó esa, Bueno, ¿se entendió? Sí. Sí, profe. Todo, profe. Bueno, Sí, sí. no llegué hoy, pero en la próxima sí vamos a empezar a aplicar esto, a ponerle nombre y hablar de lo que sería osmolaridad y tonicidad. Así que si lo leen antes, mejor, porque ya no me voy a poder detener tanto como hoy. Pero básicamente es fácil, digamos, dejamos un concepto planteado porque es fácil. Quien mide cuánto una solución, supongamos dentro o fuera de la célula, como ustedes quieran, tira del agua, osmóticamente, digamos, es la osmolaridad y se mide en lo que se llaman osmoles, ¿sí? Osmoles es la unidad con la cual una solución tira del agua por su concentración molar de solutos. Si yo tengo 1 molar, tiene una fuerza osmótica. Si tengo 10 molar, tiene 10 veces más fuerza para traer agua. Eso quiere decir miliosmoles. Y
Cuando hay un osmol por litro es un osmolar. Bueno, eso. Entonces, si una solución es más concentrada, tiene más osmolaridad, si el compuesto obviamente es activo con el agua, entonces un diabético aumentó la osmolaridad debido a la glucosa en su sangre o en su medio interno. Eso, osmolaridad. Y después vemos bien qué significa la tonicidad, pero fue algo de lo que ya habló Federico. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? No, profe. Bueno, listo, entonces. Nos vemos. Profe, yo tengo una duda. A ver. En el libro hay en una parte que dice que la osmolaridad puede ser utilizada para comparar dos soluciones y la tonicidad siempre compara una solución y una célula. Pero usted acá en los ejemplos de osmolaridad también utilizó células así. Entonces, ¿también se puede? Claro, porque vos podés decir en el laboratorio, tengo dos tubos, uno es 1 osmolar y el otro 3 osmolar. Significa que uno tira con una unidad al agua, ¿sí? Sea que la toma o que la expulsa, y el otro que tiene 3 veces más fuerza para traer el agua y moverla, ¿sí? 1 y 3 osmolar, supongamos, o miliosmoles, lo que quieras. Pero eso no siempre nos predice lo que la célula puesta en esa solución va a hacer. Y ahí aparece el concepto de tonicidad, que es relativo a la célula. Porque nosotros con la solución decimos, esta es 10 veces, tiene 10 veces más osmolaridad que esta. Todo bien. Ahora, puesta la misma célula en una y en la otra, no significa que se hincha o deshincha 10 veces más, porque la tonicidad es un concepto desde el punto de vista de la célula. La célula se va a hinchar o no, o nada, o se va a achicharrar, a reducir o a encogerse, dice en realidad, en la solución. Eso es la tonicidad. Y no tiene, a veces sí y a veces no, tiene que ver con la osmolaridad. Porque ahí, para analizar eso, hay que ver. La osmolaridad de una solución puede ser mayor, pero a lo mejor los solutos que hay ahí son penetrantes. Entonces, cuando vos pones la célula, los solutos esos penetrantes ingresan, se equiparan y no te van a mover el agua. Pero los no penetrantes sí. Entonces hay que analizar eso y hay que analizar si los solutos puestos en la solución para mover el agua valen por 1 o por 2. ¿Por qué? Porque la glucosa vale por 1, pero la sal, cloruro de sodio, vale por 2, porque la sal se divide y tenés 2 osmóticamente activos, el cloruro y el sodio. Entonces, todo eso hay que analizar para ver si puesta la célula ahí, para ella el medio es más osmótico o menos osmótico que ella. Y desde ese punto de vista, ahí se dice la solución es hipertónica, isotónica o hipotónica para la célula. Independientemente de cómo, con qué sale, la armamos, qué pusimos, si se disocian como la sal o no, puesta la célula, si se hincha es porque entró agua. O sea, la solución era hipertónica para ella. ¿Sí? Sí, ahí está, ahí entendí con el ejemplo. Digo, hipotónico, o sea, el agua buscó diluirla a ella y se hinchó. Entrando, sí. Ahora sí entendí. Gracias. Bueno, ya dijimos entonces lo básico de eso, de tonicidad. Es eso. Muy bien. ¿Algo más? No, profe, nos vemos la próxima. Ya tienen otra forma de insultar al ese o a esa, o eso. O sea, en vez de decirle, mira, me tenés hinchada, vos le decís, ¿sabes qué? Me tenés re hipertónica. Y te tiene que entender. Y si no, que busquen los libros. Bueno. Gracias, Maja. Gracias a ustedes. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Buena semana. Nos vemos, igual.
Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Adiós.